El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, don Gary Antonio Rodríguez, escribió un artículo en El Deber que se llama Déficit Comercial Inminente, y en el mismo expresa la preocupación sobre una situación desventajosa en la que se encuentra el país frente a los vecinos. Gary Rodríguez dice: ni el más pesimista esperaba un resultado tan malo, ni el más optimista aguardaba que no fuera así. Todos se equivocaron sobre lo que acontecía con el comercio exterior del país a tan corto plazo. Lo visto hasta febrero, según datos del INE, superó los agudos cálculos de los especialistas, así como la negación de quienes no aceptan de que Bolivia es altamente vulnerable por su modelo económico tan dependiente del mercado externo. Gary Rodríguez, que siempre ha pecado de ser optimista, mira con verdadera preocupación el programa y dice: en verdad nadie imaginaba semejantes cifras como las reportadas para el comercio exterior boliviano al primer bimestre del 2015, debiendo llamar a la reflexión el hecho de que el valor de las exportaciones volvió a caer, pero esta vez mucho más, casi un 27% frente a la baja del 22% a enero, en tanto que las importaciones moderaron más bien su caída desde un 15% de enero al 10% en febrero, algo que lamentablemente avisora un inminente déficit en la balanza comercial. Para preocuparse aún más, el saldo positivo logrado a febrero bajó hasta 19 millones de dólares, cayendo 371 millones comparado a igual lapso en el 2015, dada la abrupta caída de las exportaciones, mucho más que las importaciones, habida cuenta de la flexibilidad de las primeras, pero no de las segundas para caer igual, lo que resulta una desafortunada combinación. Señores, se reducen nuestras exportaciones, bajan los precios de nuestros productos estrellas como gas y minerales, el crecimiento de Latinoamérica va a ser bajo, el de Bolivia siguen sacándole capas a la cebolla, ya el crecimiento está visto para 4.3% para este año. A comienzo de año, recuerden ustedes que Arce Catacora decía 5.8, vamos por 4.3, y muchas personas con las que hemos conversado nos dan una señal de que todavía no hemos terminado de calcular. Hemos hablado con José Luis Parada, con Carlos Schling en más de una oportunidad, y nos han mostrado cuál es el decrecimiento tan abrupto de los ingresos de plata, del pago de gas, lo que implica una merma en las regiones. Luego vamos a tocar otro tema que tiene relación con este, y es el de nuestras exportaciones caras frente a las devaluaciones que han hecho alrededor. Es decir, la situación no es muy buena. Hablamos con Teófilo Caballero primero sobre las proyecciones del crecimiento boliviano. Dale. Desde el Fondo Monetario Internacional se hace referencia a que el crecimiento de la región no va a ser por lo menos el que se esperaba. En el caso boliviano se habla de una reducción de las expectativas del crecimiento que podrían llevar inclusive a no el pago del segundo aguinaldo, como ha sucedido en los últimos 2 años. ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, primero la crisis económica o la ralentización de la economía mundial ya llegó a Latinoamérica, y eso está reflejado en las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, donde les ha bajado las proyecciones a todos los países. En el caso de Bolivia, por ejemplo, el fondo había proyectado para este año un crecimiento del 5% y hoy se lo ha reducido a un 4,3%. Preocupante porque hay que entender de que todo este proceso que está viviendo ahorita América Latina se debe fundamentalmente a la caída en el precio del petróleo.
a la caída en términos generales de todas las materias primas, hablemos de productos tradicionales como también productos no tradicionales, y entonces obviamente como Bolivia en los últimos años en vez de diversificar la economía, más bien ha reprimarizado su economía, es decir, se ha hecho más dependiente y más vulnerable del contexto internacional, porque antes, por ejemplo, en los gobiernos neoliberales, del 100% de lo que Bolivia exportaba, solamente 50% eran productos tradicionales como gas natural y minería. Hoy es el 81%, entonces o sea, estamos peor que antes, ¿no es cierto?, en la cuestión de haber diversificado la economía. Ahora, la cuestión del segundo aguinaldo, bueno, el decreto supremo que se aprobó hace 2 años dice de que se paga el segundo aguinaldo en función de la tasa de crecimiento que exista hasta junio. El ministro ayer ha señalado de que el crecimiento de la economía en los 3 primeros meses está bordeando el 5%. Si nosotros extendemos este crecimiento hasta junio, puede que disminuya, pero a lo mejor va a estar por arriba del 4,5%. El problema de Bolivia es en el segundo semestre de este año, ¿no? Pero habrá que entender también de que hasta junio nosotros creemos que el crecimiento va a estar por debajo del 5%, pero va a estar arriba del 4,5%. Entonces, en ese sentido, hasta ahí el aguinaldo se paga, ¿no? El gran problema es qué va a pasar después de junio, ¿no? Entonces, porque Bolivia tiene 2 graves problemas ahorita, 2 ataques frontales a la economía y al aparato productivo. La caída en el precio del gas, fruto de la caída del precio del petróleo, que no va a subir en los siguientes meses porque esta es una crisis estructural, no es una crisis coyuntural. Y un segundo elemento, las devaluaciones agresivas que están teniendo todos nuestros vecinos, el Brasil, la Argentina, Chile, Perú, Colombia, que son países con los que nosotros tenemos relaciones comerciales muy fluidas. Entonces, caída en el precio del gas, devaluaciones sucesivas de nuestros vecinos, lo que van a hacer es que a este paso, ¿no es cierto?, se inunde nuestro país de productos extranjeros, y eso obviamente va a golpear al aparato productivo formal, ¿no es cierto? Entonces hay esos 2 problemas, y nosotros esperamos que estos problemas sean tocados en esta cumbre que va a haber en la siguiente semana, y que ojalá esa cumbre el gobierno no trate de politizarla, porque creo que ya llegó la hora de hablar de economía. O sea, al presidente Evo Morales le han mentido mucho en los últimos años, porque le han dicho que el motor del crecimiento es la demanda interna, pero no le han explicado al presidente de dónde se genera la demanda interna, es decir, cuál es la plata, ¿no?, que mueve la demanda interna, o de dónde salió la plata para mover la demanda interna. Esa es la parte que no le han contado al presidente. Entonces, la demanda interna ha crecido por la plata que entró de afuera, por la plata del gas, por la plata de las remesas que han ingresado, porque hay plata del narcotráfico en esta economía, pero lastimosamente eso es lo que no le han contado al presidente, ¿no? Entonces nosotros creemos que lo peor puede venirse en el segundo semestre de este año, y sería lamentable, ¿no es cierto?, de que nos pille otra vez en pañales, ¿no es cierto?, en el diseño de políticas productivas para enfrentar esta crisis. Es gravísimo lo que dice Teófilo Caballero. ¿Se dan cuenta? Estaba mirando aquí una cifra. ¿Se dan cuenta el problema del doble aguinaldo? No terminás de sacudirte de lo que tuviste que pagar el doble aguinaldo en diciembre. Las cifras todavía van a alcanzar los porcentajes, van a alcanzar como para que en junio alguien diga, ok, además la gente del gobierno lo va a manipular de esa manera. ¿Por qué? Porque es mucha cosa, pues, ordenar el pago del doble aguinaldo te deja un rédito político grande, grandininísimo. Que si no vas a tener plata para las empresas no van a tener plata, el gobierno ya lo escucho a Arce Catacora. Hace 3 años que vienen diciendo lo mismo y siempre pagan. Y claro, porque si no pagan, les va peor, pues. Entonces, miren ustedes cómo viene la mano, y además
la caída de las exportaciones, todo eso. Nosotros fuimos a hablar con Gary Rodríguez precisamente porque es su artículo el que entre otras cosas genera este trabajo que estamos haciendo con relación a la nota número 13, ¿te dije? Sí, el tipo de cambio, lo importante, a ver un ratingo. Gary Rodríguez, es la nota 13, sí, el tema de la competitividad de nuestra economía. Dale. Frente a todos estos cambios y devaluaciones de moneda que estamos viendo en nuestros países vecinos, le queremos preguntar sobre la importancia del cambio de la moneda, la necesidad de la devaluación de la moneda en Bolivia. Bueno, hay que manejar con mucho cuidado este tema. El tipo de cambio es uno de los principales elementos de competitividad de una economía frente al resto. El tipo de cambio es un macroprecio que refleja la paridad, en este caso de una divisa, el dólar, con la moneda nacional. En nuestro país el tipo de cambio se ha mantenido invariable desde noviembre del año 2011 en una cotización de 6.96, y lo que estamos viendo hoy día es que en derredor nuestro, pero también en la generalidad de los países, se están dando situaciones de depreciación o devaluación del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que las monedas nacionales se están debilitando en relación al dólar. En Bolivia nos alegramos de que el dólar es débil y que el boliviano es fuerte. Eso políticamente puede ser bueno. Sin embargo, en la práctica, ¿qué consecuencias trae? Principalmente que un dólar barato alienta más importaciones y hace perder competitividad a las exportaciones. El tipo de cambio, cuando en un país como Brasil, y lo estamos experimentando ahora, sube, eso genera competitividad adicional para sus productos de exportación. Dicho de otra forma, los productos en el Brasil con el dólar barato en Bolivia se compran más fácilmente porque el dólar allá ha subido de precio. ¿Eso qué implicación tiene? Dos, en primer lugar, que cada vez va a ser más fácil comprarle productos al Brasil y cada vez va a ser más difícil venderle productos bolivianos a ese mercado, siendo que sin devaluación de por medio, históricamente ha sido una odisea el venderle productos con valor agregado al Brasil. Solo como ejemplo, en los años 90 Bolivia vendía más de $5 millones anuales en confecciones textiles. Una vez que Brasil devaluó su moneda a finales de los 90, nunca jamás volvimos ni siquiera a la mitad de esa cifra. Ahora, ¿qué es lo que está aconteciendo? Brasil ha devaluado en un espacio interanual de 12 meses un 40% su moneda. La Argentina lo ha hecho por más del 10%, al igual que el Perú. En el caso de Colombia, el 30% y otro tanto en Chile. Venezuela, ni qué decir. ¿Por qué están haciendo esto los países? Porque la economía de los Estados Unidos se ha recuperado, lo cual es bueno. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica mundial y esa fortaleza que está teniendo el dólar está siendo enfrentada por los países con medidas de esta índole para ganar competitividad. Los países se desarrollan por el comercio exterior. Un país que exporta es un país que crece más allá de las posibilidades que le brinda su mercado interno. En suma, que el tipo de cambio es importante, por supuesto que lo es. Y los países que han empezado a enfrentar problemas en su comercio exterior, porque los precios, por ejemplo, están cayendo de manera generalizada, han empezado a experimentar déficit en sus cuentas corrientes, en su balanza comercial, han decidido debilitar su moneda, fortalecer el dólar, porque de esa forma consiguen dos efectos. Primero, que un dólar más caro en la economía
encarece las importaciones y favorece, por tanto, a la producción nacional. Es una suerte de blindaje, de protección de la economía para favorecer al producto nacional. Y segundo, con un dólar más caro, con un tipo de cambio más alto, si es que eso no viene acompañado de inflación, los productos de exportación se abaratan, por lo tanto, se induce competitividad, así sea espuria según los críticos, pero se induce competitividad a las exportaciones para que puedan ganar más mercados. Esa es la explicación y nosotros estamos empezando a ver sus efectos ahora, cuando los precios están cayendo, cuando nuestras exportaciones están viéndose ya disminuidas, los datos a febrero así lo demuestran, y un tema que es muy importante y preocupante, el comercio fronterizo se está exacerbando principalmente desde Brasil y desde la Argentina porque los productos allá se están tornando cada vez más baratos. ¿No va a llevar un déficit comercial interno en Bolivia? Nosotros estamos preocupados por las cifras que hemos visto al mes de febrero. Según datos del INE, las exportaciones han caído en 543 millones de dólares en 2 meses. Si bien las importaciones también han caído, lo han hecho en una menor cuantía, 172 millones de dólares. Pero si comparamos lo que era el comercio exterior en su resultado enero-febrero del 2014 y enero-febrero del 2015, vemos que el saldo comercial, el saldo positivo de la balanza comercial se ha reducido a 19 millones de dólares, 371 millones de dólares menos que en igual lapso de la pasada gestión. Si esto sigue así, a partir de marzo o abril vamos a registrar déficit. ¿Y eso qué quiere decir? De una manera muy sencilla, que lo que estamos exportando no nos está alcanzando para comprar lo que estamos importando. Dicho de otra forma, estamos gastando más dólares que lo que estamos ingresando al país. Y eso cuando se transforma en un déficit, ¿a dónde afecta? A las reservas internacionales netas del Banco Central. El tema es preocupante, muy preocupante porque, a ver, uno cuando abarata su producto frente al dólar es para que le entren más dólares, así de sencillo. Puede vender más fácil porque es más barata su mercadería frente a otros, eso se llama competitividad. Nosotros tenemos problemas que no tenemos mar, que tenemos malos caminos, que tenemos todos esos problemas que ya conocemos. Cortingo, ponela la nota número 12. Cortingo, vean eso. Hemos procedido al comiso de 2 medios de transporte con contrabando de arroz, azúcar y aceite proveniente de Brasil, o sea, se interceptaron camiones en lo que... ¿Se fijaron? Arroz, azúcar, aceite, procedentes de Brasil. Aquí hay arroz, aquí hay azúcar y aquí hay aceite. ¿Queda claro o no queda claro que comenzó a entrar lo que está allá? ¿Y dónde los van a parar? Algunos en la carretera de San Vicente, pero vayan a los mercados. Vayan a los mercados. ¿No estaban reclamando recién los productores de arroz, los productores chicos de arroz, por el problema del contrabando? Vayan a ver los mercados llenos de aceites, ya con azúcar de otros lados. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos al corte y cuando volvamos vamos a escuchar al saliente, a nuestro buen amigo José Luis Landívar, hablar del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, de la preocupación que deja